Recientemente salió la noticia del 8 de julio, o sea, este pasado viernes, de que fue asesinado el ex primer ministro de Japón llamado Shinzo Abe. Shinzo Abe, para los que no conocen mucho de la historia de Japón, este fue uno de los ministros que estuvo más tiempo en el poder en Japón. Estuvo como primer ministro desde el 2006 al 2007 y posteriormente estuvo como como primer ministro desde el 2012 al 2020. Se conoce a este primer ministro porque fue una gran figura pública alrededor del mundo, no solamente en Japón, durante el tiempo que estuvo en poder en Japón, y sirvió en el Partido Liberal Democrático durante todo el tiempo que estuvo en el poder. Este primer ministro era de centro derecha y una de las cosas más controversiales acerca de él era que estaba a favor de que Japón pudiera defenderse con fuerza militar. En la CNN salió un recuento de hechos más o menos de qué es lo que ocurrió. El viernes 8 de julio, Shinzo Abe estaba dando un discurso en una calle en la ciudad de Nara. Y mientras estaba dando el discurso, estaba hablando básicamente de las elecciones que iba a haber prontamente. De hecho, creo que fueron este pasado domingo, o sea, el 10 de julio, si no me equivoco. Iban a haber elecciones en esta ciudad de Nara. Y él estaba hablando a favor, en apoyo del Partido Liberal Democrático. Y mientras estaba dando este discurso, hubo 2 disparos por parte de una persona que estaba cerca, que estaba de hecho como oyente en la calle. Hubieron 2 disparos, uno le llegó al cuello, el otro le llegó al pecho. Y lamentablemente él, si bien había seguridad, guardias y todo eso, guardaespaldas para el expresidente o el ex primer ministro, lamentablemente la guardia que había en ese momento no tuvo el tiempo, diría yo, para reaccionar ante este hecho antes de que ocurriera. Entonces, sí le llegaron 2 balas al ex primer ministro, fue llevado inmediatamente al hospital en un helicóptero. Tuvo un equipo de 20 médicos que intentaron parar el sangrado interno que estaba teniendo desde el mediodía. Y lastimosamente murió a las 5 de la tarde ese mismo día, el 8 de julio. Shinzo Abe tenía 67 años y fue, como ya lo había mencionado, fue herido en el cuello como también en el corazón. La policía en este mismo lugar tuvo la capacidad de detener a 2 personas. Eso es lo que dicen algunos reportes. Hay otros reportes que dicen que realmente solamente fue una persona. Pero bueno, la policía supuestamente detuvo a 2 personas. Una de ellas fue un sospechoso de 41 años llamado Tetsuya Yamagami, que anteriormente trabajaba en la naval, en la Fuerza de Defensa Propia Nacional de Japón. Por lo que leí en algunos reportes, esta persona estuvo trabajando en estas fuerzas durante 3 años. Extrañamente, el que cometió el crimen, el asesino, no huyó de la escena del crimen, sino que más bien se quedó ahí, lo detuvieron y él mismo admitió que él quiso matar a Shinzo Abe porque pensaba que estaba asociado con una organización que a él no le gustaba o contra la que él estaba. Entonces admitió abiertamente este hecho. Por tal razón, la policía procedió a encarcelarlo y actualmente está siendo interrogado por las autoridades para ver qué onda con este crimen. Ahora, como algunos de ustedes deben conocer, desde la Segunda Guerra Mundial básicamente se ha dejado a Japón totalmente desarmada. No es permitido tener armas en el país de Japón. Y estas fueron dadas por diferentes sanciones a nivel internacional que se estuvo dando a Japón. También hubo bastantes tratados de los que Japón es parte, que impiden que Japón mismo tenga fuerza militar por todos los crímenes que cometió en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Hasta el día de hoy, ya 70 años después, siguen estando asociados a ciertos tratados que impiden a Japón defenderse a sí mismos. La tenencia de armas es extremadamente extraña en Japón porque es muy difícil adquirir un arma. Por tanto, fue muy extraño para la gente en esta ocasión ver que había un ciudadano que tenía un arma que mató
públicamente a plena luz del día al ex primer ministro. Resulta que este señor Tetsuya Yamagami hizo un arma de fuego casera y fue con eso que asesinó al ex primer ministro. Cuando realizaron una búsqueda dentro de su casa encontraron más armas, obviamente caseras, porque no existe la posibilidad de comprar armas fácilmente. Y bueno, en la imagen que les estoy mostrando en pantalla, para los que no están viendo es el video, el formato de video de este podcast, se los voy a describir. En la imagen se puede ver al que cometió el crimen, Tetsuya Yamagami, que está justo detrás del señor Shinzo Abe. Está vestido de gris, tiene una mochila negra. Aparentemente me parece que en la mochila negra es donde llevaba el arma. Y en esta otra imagen ustedes pueden ver el arma que quedó en la escena del crimen. Por lo que entiendo eran como una especie de 2 tubos que estaban pegados a una especie de madera, y con esto logró construir un arma de fuego que efectivamente sirvió para el propósito para el que se la había creado. Ahora, la pregunta que sobresale en este caso, que fue bastante llamativo alrededor del mundo, o sea, que maten a un ex primer ministro en un país de primer mundo, donde extrañamente existen este tipo de casos de violencia, mucho menos a la luz del día. Obviamente llama mucho la atención el por qué se habría perpetrado este crimen. Perdón, me estoy rayando con el uso de palabras. Y bueno, supuestamente lo que se piensa, o bueno, lo que dice la persona que lo mató, Tetsuya Yamagami, él mismo dice que mató a Shinzo Abe porque Shinzo Abe está asociado o estaba asociado a algunas organizaciones que a él no le gustaban. Realmente no dio mucha explicación, me parece todavía está siendo interrogado como para tener más información, pero esas son las primeras declaraciones que hizo. Por otro lado, se piensa también que quizá podría haber sido un crimen organizado por quienes están en contra de los ideales y las ideologías que defendía el señor Shinzo Abe. Se debe recordar que Shinzo Abe controversialmente era nacionalista, era aliado de los Estados Unidos como también del Occidente, estaba en contra de la constitución pacifista de Japón, que es, como les decía hace un rato, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial y todos los crímenes que cometió Japón, que le impiden a Japón hasta el día de hoy tener fuerza militar fuerte como para poder defenderse en contra de enemigos como China, Corea del Norte y otros. Era obviamente pro fuerza militar, quería él que Japón pueda defenderse en contra de sus posibles enemigos. Era un militarista muy divisivo, de hecho tenía gran tensión con China y con Corea del Sur, precisamente porque Japón quería tener, o bueno, por lo menos Shinzo Abe estaba motivando al gobierno a que se tenga una fuerza militar en Japón en contra de los tratados de los que son parte. Obviamente fue muy criticado por la izquierda porque era nacionalista y incluso tenía este paquete de políticas públicas que quería instituir en Japón, a las que se terminó llamando políticas Abenómica. En inglés era Abenomics Policies o algo por el estilo. Y también se lo criticó mucho por su supuesto mal manejo de COVID. Tal vez muchos han escuchado que en Japón, mientras nosotros estábamos encerrados en todo el mundo, en Japón todavía se podía salir, se estaba más tranquilo. Obviamente tenían medidas de bioseguridad para evitar el paso del virus de persona a persona y todo el tema, pero no fue una época o no fueron restricciones tan rígidas como en otras partes del mundo. Por esta razón se lo criticó mucho. Después también parece que tenía buen trato con Donald Trump, y por lo que comentan algunos otros líderes a nivel mundial, era una persona que ponía orden cuando habían reuniones internacionales entre líderes de los diferentes países de alrededor del mundo. En estos últimos meses se da la coincidencia de que a Shinzo Abe se le ocurrió criticar abiertamente a China y también habló en contra de los Estados Unidos por las políticas ambiguas que tienen en relación a que si van a apoyar a Taiwán o no van a apoyar a Taiwán. De hecho, Shinzo Abe fue una persona que apoyaba mucho la independencia y la autonomía de Taiwán y estaba en contra de que China esté forzando a Taiwán a formar parte de el imperio chino, básicamente, y expresó en repetidas ocasiones su apoyo a Taiwán. Así que una de sus principales controversias, por lo menos en relación a China, llegaría a ser esta.
Y bueno, obviamente hubo mucha gente que apareció en televisión, también lo publicó en internet, etcétera, donde hablan de Shinzo Abe, dan sus condolencias. Entre ellos estuvo Fumio Kishida, que es el actual primer ministro de Japón. También estuvo el presidente Biden de los Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente de India y otras figuras públicas. Pero bueno, en general lo que quiero recalcar en este caso es que no resulta incoherente pensar que este haya sido un crimen planeado, que haya sido un crimen organizado tal vez por agentes de seguridad de China, del Partido Comunista Chino o Partido Chino Comunista, es lo mismo. Pero no resulta extraño que haya habido este tipo de caso en el que se lo puso como target precisamente porque él tenía políticas públicas muy fuertes, nacionalistas, en contra de China y a favor de que Japón se pueda defender en contra de sus enemigos. Y bueno, este tipo de actos obviamente muestra que el mundo reacciona violentamente cuando se tiene desacuerdos. Ha pasado exactamente lo mismo en Rusia, por ejemplo, con Vladimir Putin, que ha mandado a matar, ha mandado a envenenar a gente que estaba en contra de su partido, en contra del gobierno en Rusia. Y lastimosamente es algo que se da. Lo que me hacía recuerdo un poco leyendo este tema de Tetsuya ¿qué era su nombre? Espérenme un rato. Era Tetsuya Fuyukuma, algo por el estilo, no lo puedo encontrar. Es Tetsuya Yamagami. Cuando vemos estos casos en los que hay personas, ciudadanos en este caso, que se atreven a ir en contra de las autoridades de este modo violento, es que no existe respeto hacia la autoridad. Y me recordaba un poco al ejemplo que se ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de David y Saúl. Saúl, siendo rey de Israel, quería matar a David. De hecho, lo persigue durante años, si no por décadas, creo que más de una década. Pero si bien Saúl persigue mucho tiempo a David porque lo quiere matar, porque no quiere que sea rey, y etcétera, y él quiere el poder para sí mismo, aún así David, cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl en repetidas ocasiones, no lo hace, bajo la premisa de que Saúl es el ungido de Jehová y él no puede levantarse en contra de quien ha sido ungido por Jehová y ha sido escogido por Dios para reinar en ese tiempo y en ese lugar en específico. En cambio ahora es como que se ve que hay casos en los que los mismos ciudadanos van en contra de las autoridades, en este caso de una forma muy violenta. Por lo que tengo entendido, Shinzo Abe no había muchos casos de corrupción que se hayan sabido de él, pero sí fue un personaje muy controversial porque iba en contra de los movimientos ideológicos de Occidente más comunes, como el tema de permitir la migración, ya sea legal o ilegal, disculparse por tener privilegio blanco en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos. Si bien parece que Shinzo Abe se rindió ante algunos de estos movimientos, por algunas declaraciones que hizo, aún así estaba bastante firme en el hecho de que quería que Japón se pueda defender. También estaba a favor de que se pudiera acceder a energía nuclear para poder tener acceso a armas nucleares. Hay que recordar un poco que en Japón sufren bastante la amenaza de China, como también de Corea del Norte. Es más, a veces a Corea del Norte se le ocurre mandar misiles como para probar que pueden alcanzar hasta Japón y la gente se tiene que ocultar, tienen alarmas o tienen, ¿cómo se llama? Sí, como una especie de alarmas que alertan a la población cuando hay este tipo de cosas. Entonces no es loco pensar que a un presidente o a un ex primer ministro como Shinzo Abe se le haya ocurrido que quieren tener la capacidad de defenderse, sabiendo que tienen amenazas inminentes proviniendo de China, proviniendo de Corea del Norte y tal vez de otros lugares también. Pero bueno, más allá del hecho de que haya sido una autoridad Shinzo Abe, y haya habido un hombre que se haya atrevido a asesinarlo de ese modo, cuando la Biblia realmente nos llama a respetar a las autoridades y más bien sujetarnos a las autoridades, por más que no sean muy buenas, por más que a veces incurran en corrupción o en actos de corrupción, aún así podemos afirmar que Shinzo Abe, al igual que todo ser humano, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y no hay nadie más que el gobierno que tiene el poder de usar la espada y bueno, poner pena capital donde vea correspondiente.
El hombre, un ciudadano, no debería tener la potestad de poder asesinar de ese modo a una persona con la que esté en desacuerdo. De nuevo, Shinzo Abe al parecer nunca estuvo, o por lo que yo entiendo, no estuvo involucrado en casos de corrupción abiertamente, pero sí era una persona controversial, lamentablemente. Tuvo que terminar su vida así.